¿Qué va a pasar con esta cuestión de la guerra de Irán? ¿Qué hacer como ciudadanos? ¿Qué es lo que nos depara a la humanidad de futuro ante estos hechos tan catastróficos que está habiendo? Donde en la guerra de Irán, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha cerrado el estrecho de Hormuz para la mayoría de los países del mundo, con excepción de los aliados militares de Irán, pero para la mayoría de los países del mundo se ha cerrado el estrecho de Hormuz, por lo cual afronta una crisis energética el mundo o se encuentra en riesgo de una crisis energética. Entonces, ante esta crisis energética, suceden muchas situaciones de riesgo que tenemos en el mundo y hay muchas situaciones a evaluar. Lo primero, el primer hecho que tenemos que evaluar, nos vamos a dividir lo que tenemos que evaluar del análisis de la guerra de Irán. Nos hacen una pregunta, ¿por qué no sé? En anteriores lives se había hablado de otro tema, como de la inteligencia artificial y de otros temas. Bueno, por la cuestión de la censura que acabamos de ver, nos fueron censurados, por eso se votó el live anterior, el en vivo anterior, tanto en Facebook como en TikTok. Hoy, de hecho, no pudimos hacer en vivo en YouTube. Por la cuestión de la censura, es que interactuamos un viernes, hacemos un live de un tema determinado y otro viernes de la guerra de Irán. El 20 de febrero hablamos de la guerra de Irán, posteriormente el 28 de febrero, que cuando comenzó esta guerra de Irán, tocamos un tema de la crisis de seguridad en México y el siguiente viernes, el viernes anterior, si mal no recuerdo, volvimos a tocar el 6 de marzo, el viernes antepasado tocamos nuevamente el tema de la guerra de Irán y el viernes anterior, que era el viernes 13 de marzo, tocamos otro tema distinto que fue la inteligencia artificial. Y así nos vamos a estar yendo. Un viernes tocamos un tema y un viernes tocamos otro tema. Y de esa manera vamos a estarnos yendo con la cuestión del tema la censura, para evitar la censura en Facebook y en TikTok. Quienes perdieron hace unos momentos la transmisión, pues aquí estamos continuando nuevamente. Bueno, volviendo al tema de la guerra de Irán, tenemos un hecho muy rotundo, que es que justamente, aunque no ha perdido ninguno de los dos bandos, no sabemos con certeza si gana Estados Unidos o gana Irán. En las guerras nada está escrito. Por ejemplo, en el siglo pasado, durante la guerra de Vietnam, que duró más de 20 años, no se sabía con certeza quién ganaría. Se tenía contemplado o se pensaba que probablemente ganaría lo que es Estados Unidos por ser una potencia militar y sin embargo no ganó, ganó Vietnam. Hoy día no sabemos con certeza quién pueda ganar la guerra. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos está perdiendo una cantidad millonaria de dinero y lo mismo Israel. Cada día, de acuerdo con expertos en geopolítica internacional, cada día gastan alrededor de 15,000 millones de dólares. Imagínense, un mínimo de 15,000 millones de dólares gastan en esta guerra. Una guerra que, por cierto, no era de Estados Unidos, era una guerra de Israel y que Estados Unidos intervino aquí apoyando a su aliado militar Israel por diversas razones que no son las que están en tema en esta ocasión. Pues bien, ya tras 20 días de guerra existe un desgaste tanto de ambas partes, de parte de Irán en cuanto a la baja de cientos de soldados iraníes, a la destrucción de varias ciudades importantes de Irán, como lo es la capital de Irán, el antiguo imperio persa, Teherán, que ha sido devastada por misiles balísticos, por misiles y armas termobáricas por parte de Israel. Asimismo, también se tiene un desgaste considerable de Israel, que le han destruido casi por completo la ciudad de Tel Aviv, que es la ciudad más moderna, capital económica de Israel, y también ha habido un desgaste financiero enorme de parte de, sobre todo de lo que es Estados Unidos,
porque los iraníes han usado muchas estrategias muchas estrategias de guerra muy especialmente para evitar lo que es un gasto de dinero, para hacer un gasto mínimo y contraatacar a Estados Unidos con un gasto mínimo de dinero. A su vez, lo que es Estados Unidos se encuentra en un dilema. El presidente Donald Trump, que cometió el error de, ahora sí, que abrir una puerta que nunca se debió abrir. El inicio de la guerra de Irán es como abrir una puerta que jamás se debió abrir. Y al abrirla ya es muy difícil cerrarla. Esa puerta de lo que es de la guerra de Irán. Entonces Estados Unidos hoy día se encuentra en una disyuntiva donde tiene únicamente 3 alternativas posibles, aunque en lo personal yo le agregaría otras 2 alternativas. Una de las alternativas que tiene Estados Unidos es retirarse de Irán. Retirarse de Irán, renunciar a esta guerra. Esta alternativa tiene un costo diplomático muy alto porque implica que Estados Unidos se ha visto como un país débil, como una potencia débil que pudo ser doblegado por un país secundario o por un país que no es una potencia militar ni económica como lo es Irán, que es un país tercermundista, como lo sería cualquier país de Latinoamérica, México, Brasil o Argentina. A su vez, esto tendría también implicaciones electorales porque sería cuestionado, en este caso, el máximo representante de la Casa Blanca, Donald Trump, sería cuestionado que únicamente por un capricho personal o por algún acoso de parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se vio obligado a entrar en esa guerra que no le generó ninguna ganancia económica a Estados Unidos y que era innecesaria para al último tirar la toalla, como se diría vulgarmente. A su vez, la segunda opción que tendría Estados Unidos sería que intervenir por vía terrestre, es decir, enviar al ejército de infantería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ingresar en Irán por vía terrestre y un combate por vía terrestre a este país. Esta opción de la vía terrestre es una opción que es la que está desarrollando lo que es el presidente Donald Trump, al parecer. Y tiene implicaciones, tiene el riesgo de que se convierta la guerra de Irán una guerra tan larga y prolongada como lo fue en su momento la guerra de Vietnam. Otra tercera opción, que es una opción muy catastrófica, es el uso de armas nucleares. Esta opción es sumamente peligrosa, esperemos que no recurra a esa acción el gobierno de Estados Unidos y que termine de agravar más la situación ya de por sí grave que desencadenó con esta guerra irracional y absurda que es la guerra de Irán. Y el uso de armas atómicas, pues sabemos que representaría un peligro muy grave de una guerra nuclear. Sin embargo, hay otras 2 opciones, yo le veo otras 2 posibles opciones. Una cuarta opción sería continuar con el combate aéreo, lo cual tendría un costo económico muy alto. Sin embargo, ya de por sí se lleva gastado una cantidad enorme de dinero, varios billones de dólares, es decir, millones de dólares del erario, de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses de forma irresponsable. Así que también sería una opción posible si tomamos en cuenta el alto riesgo que implica una operación militar terrestre en Irán. Y hay una quinta opción que la voy a comentar al final de este live, que es la que en lo personal yo plantearía que se hiciera para solucionar este problema de la guerra de Irán, que es un problema que no debería existir y que existe por la irresponsabilidad
principalmente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay personas que defienden a Donald Trump. Yo, en lo personal, yo no defiendo ni al bando de Estados Unidos e Israel, ni al bando de Irán. Yo considero que ambos bandos están en un error profundo, que ambos bandos están cometiendo el error de intervenir, de hacer una guerra absolutamente irracional. En otro live del 20 de febrero y en el live del 6 de marzo, al cual pueden acudir quienes estén interesados en profundizar en el tema, hablamos que los motivos de la guerra de Irán son dos fundamentalmente para Estados Unidos e Israel, que son la apropiación del petróleo de Irán, por una parte, para asegurar el predominio del petrodólar, siendo que hoy día es una condición a nivel mundial el uso generalizado del dólar para el intercambio comercial de petróleo, de barriles de petróleo. Es decir, ningún país del mundo puede comprar petróleo si no usa dólares. A su vez, también tenemos la cuestión de otra implicación, es lo que es el proyecto de la Gran Israel, lo habíamos comentado en otro live, que es un proyecto del gobierno de Israel y del partido político que lidera Benjamín Netanyahu. Nos hacen una pregunta, nos preguntan: abogado, ¿Benjamín Netanyahu se encuentra vivo o muerto? ¿Usted qué cree? Bueno, hay distintas versiones sobre la cuestión de Benjamín Netanyahu, como si está vivo o está muerto. Se rumora que pudo ser un video de inteligencia artificial, el video que circula en redes, que fue publicado por la propia página oficial del gobierno de Israel, donde sale con 6 dedos. Al decir verdad, yo no soy experto en inteligencia artificial. Por cierto, el live anterior fue de eso, de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que ese video sí pudiera ser de inteligencia artificial. El segundo video, donde sale en una cafetería, ya es más dudoso que sea de inteligencia artificial, pero no lo podemos saber con certeza, porque aun cuando los videos que se han hecho públicos de este personaje siniestro, Benjamín Netanyahu, hayan sido realizados con inteligencia artificial, aún así existe una posibilidad, que es justamente que continúe vivo en un búnker, y que por razones de seguridad no se dé a conocer a través de un video la existencia de Benjamín Netanyahu, por cuestiones de que podría ser el rastreo de la ubicación que pusiera en riesgo su vida. Entonces no sabemos si continúa vivo o si está muerto. Y en lo personal, yo no le deseo la muerte a nadie, a pesar de que es un hombre muy malo, Benjamín Netanyahu, y que ha dañado mucho a la humanidad, tanto con el genocidio de Palestina, como hoy día con la guerra de Irán, que él es el principal responsable, que también son responsables el presidente de Estados Unidos, y también son responsables los jefes de la Defensa Nacional de Israel y de Estados Unidos, y desde luego el régimen islámico radical de Irán. Aquí los tres bandos son responsables, los tres países involucrados son responsables de esta guerra, que está perjudicándonos a todos, con una crisis energética en mayor o menor grado a nivel mundial. Y a su vez está perjudicándonos esta situación en algo más grave, que muchas personas no alcanzan a vislumbrar, que es justamente no solo la crisis energética, sino que a razón del cierre del estrecho de Hormuz, empieza a haber en Europa una crisis de desabasto de fertilizantes. Es decir, una crisis de fertilizantes que le va a pegar muy duro al campo y a la producción agrícola de Europa. Ese es el riesgo mayor de esta situación de la guerra de Irán, junto con la crisis energética que ya lo habíamos analizado en un live anterior. Finalmente, el objetivo de este live, quería hablar ya no tanto de la guerra de Irán, que es muy repetitivo, muy tedioso hablar de las operaciones militares que ha habido, no tiene ningún sentido, pero sí quiero dejar un mensaje claro de lo que como ciudadanos podemos hacer en esta guerra de Irán.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, tanto los ciudadanos del mundo como especialmente los ciudadanos de Estados Unidos e Israel y los ciudadanos de Irán. Vamos a empezar con los ciudadanos de Estados Unidos. Creo que los ciudadanos de Estados Unidos son los que más pueden hacer para acabar con esta guerra. Miles de millones de dólares se van en financiar esta guerra por parte del gobierno de Estados Unidos. Una irresponsabilidad de Donald Trump. Hay quienes lo defienden. Yo en lo personal no le deseo el mal, pero sí lo considero un hombre malo y un hombre que debe ser destituido de su cargo como presidente de Estados Unidos por sus políticas fascistas e imperialistas. Además de su irresponsabilidad de iniciar una guerra regional sumamente problemática para su país, para Estados Unidos, y que en la cual no tenía que estar Estados Unidos en lo absoluto involucrado. Entonces, lo que yo propondría para los ciudadanos de Estados Unidos, para que puedan hacer para evitar prolongar esta guerra irracional de Irán, es justamente la resistencia civil pacífica. Una operación, un movimiento de desobediencia civil pacífica, semejante a lo que se hizo en Vietnam, en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue frenada justamente por los ciudadanos estadounidenses en su momento ante las protestas y descontento social de la población estadounidense. Por su parte, lo que pueden hacer los ciudadanos americanos para poder terminar con esta guerra irracional serían los ciudadanos estadounidenses es la desobediencia civil pacífica a través de 3 estrategias. Número 1, marchas pacíficas. Hacer marchas pacíficas todos los domingos en las principales ciudades de los Estados Unidos de América, protestando contra la guerra de Estados Unidos. Guerra en la cual están en desacuerdo el 75% de la población estadounidense. Solamente un 25% de la población estadounidense, el 25% más ignorante, apoya a Donald Trump y a Israel en su estupidez de la guerra de Irán. La mayoría de la gente de Estados Unidos no tiene un partido, o sea, es decir, no es que esté con el Partido Demócrata, ni con el Partido Republicano, ni que esté con Irán o con Estados Unidos. Simplemente está en desacuerdo con la guerra de Irán y que su país, su gobierno, haya ingresado a esta guerra sin consultarla a la población. La segunda estrategia de desobediencia civil pacífica que yo le sugeriría al pueblo estadounidense sería que ningún joven estadounidense esté dispuesto a hacer su servicio militar obligatorio, que todos recurran a la estrategia Mohammed. ¿Qué consiste la estrategia Mohammed? Bueno, recordemos el boxeador Mohammed, Ali Mohammed, muy famoso su caso porque se negó a ir a la guerra de Vietnam y le costó 3 años en la prisión y le costó además una multa y perder varios millones de dólares de peleas de box. Pero fue congruente con sus ideales de ser pacífico, de ser una persona pacifista, de estar en contra de la guerra, en contra de la violencia. Eso sería otra cosa que yo propondría como estrategia. En tercer lugar, otra estrategia que yo propondría a los ciudadanos de Estados Unidos es la resistencia fiscal. Que diga, no vamos a pagar impuestos directos, todos los impuestos directos e indirectos que podamos evitar, no los vamos a pagar. Aunque seamos acreedores a ser denunciados o demandados por evasión fiscal. Pero no vamos a pagar nuestros impuestos hasta que el gobierno del presidente Donald Trump recapacite y se dé cuenta que estamos en desacuerdo, que nuestros impuestos se usen para financiar una guerra absolutamente irracional y que no es la guerra de Estados Unidos, es de Israel. Esas son las propuestas que yo daría al pueblo estadounidense en esa resistencia de desobediencia civil pacífica. Lo mismo al pueblo de Israel, también daría esa propuesta, que se opongan al proyecto de la nueva Israel, los ciudadanos israelitas,
que se den cuenta que Benjamín Netanyahu y el partido político ultraconservador que representa fascista, sionista, no representa realmente los intereses del pueblo de Israel, representa los intereses de la mafia del sionismo internacional, de la familia Rothschild, del proyecto expansionista de la Gran Israel para el control del petróleo y los recursos naturales de Medio Oriente. Y por parte del pueblo iraní, mi propuesta sería que cambien también de régimen de gobierno, que ellos mismos derroquen el régimen islámico, que digan, sí, Estados Unidos estamos de acuerdo en derrocar al gobierno islámico, no estamos de acuerdo con una monarquía islámica radical, religiosa, violatoria del Estado laico, de las libertades individuales, que no permite a las mujeres vivir libremente, que tienen que usar hijab y tienen que cumplir con un código religioso absurdo y anacrónico, pero que también digan, así como estamos dispuestos a quitar a este gobierno del régimen islámico, estamos también dispuestos, también exigimos de parte del gobierno de Estados Unidos respeto a la soberanía de Irán. Tener un gobierno democrático, pero no un gobierno democrático que sea como Javier Milei en Argentina, que le entregue los recursos naturales a Estados Unidos e Israel. No, que sea un gobierno democrático que asegure que los recursos naturales como el petróleo, como el oro, como el litio, como el agua, van a ser propiedad de la nación y van a ser a beneficio de los pueblos. Pero eso sí, que sea un gobierno democrático y no una monarquía islámica. Y respecto a los ciudadanos del mundo, lo único que puedo decir es que como ciudadanos podríamos hacer marchas cada domingo en distintas ciudades del mundo, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Madrid, en Estambul, Turquía, en Lima, Perú, en Brasilia, Brasil, en Etiopía, en distintas ciudades de los 4 o 5 continentes del mundo, en América, en Asia, en África, en Europa, en Oceanía, y decir, nosotros estamos en contra de la guerra, no apoyamos a ningún bando, no apoyamos a Irán, porque es una monarquía dictatorial que tiene muchos años y que no respeta las libertades individuales de los ciudadanos y que prefiere sacrificar a su propio pueblo a perder el poder político. Y estamos en contra no solamente de la monarquía islámica de Irán, sino también estamos en contra del gobierno de Estados Unidos que empezó esta guerra irracional e innecesaria solamente por el petróleo y por asegurar la soberanía del petrodólar. Y del gobierno de Israel también estamos en contra porque solamente por su proyecto de la Gran Israel comenzó esta guerra. Y estamos en contra de los 3 gobiernos, porque los 3 gobiernos están haciendo la 4ª guerra mundial, que es una violación sistemática de los derechos humanos de las personas, de los pueblos de Irán, de los pueblos de Palestina, de los pueblos de Israel, de los pueblos de Estados Unidos y sobre todo de los pueblos de todo el mundo que somos los paganos, con el alza de los precios internacionales del petróleo, del gas y de las energías por esta guerra irracional de Donald Trump, Benjamín Netanyahu, del sionismo internacional y del régimen islámico de Irán. Así que nos oponemos a todos los gobiernos que estén a favor de la guerra. Queremos una humanidad de paz. Esto deberíamos ser como ciudadanos, hacer marchas pacíficas en las principales ciudades de cada país. Y no tomar bando, porque justamente la polarización, decir, los que son de izquierda, nosotros apoyamos a Irán. Los que son de derecha, nosotros apoyamos a Israel y a Estados Unidos. Esa polarización es la que favorece a los dueños del mundo, a los gobiernos corruptos. No hay que polarizarnos, hay que decir todos somos pueblo, todos somos jodidos, todos somos clase trabajadora, no estamos con ningún gobierno, estamos simplemente con la paz, porque de por sí ya hay mucho sufrimiento en el mundo por crisis económica, por desabasto de alimentos, muchas personas ya sufren desabasto de alimentos, se ven obligadas a trabajar por un salario miserable. Y hay inflación en muchos países del mundo por la deuda externa, por los malos manejos financieros de los gobiernos. Hay pobreza,
De por sí hay una gran injusticia en la distribución de la riqueza, donde el 1% de la población mundial posee el 50% de la riqueza del mundo. Y ahora, entre Donald Trump, Benjamín Netanyahu, entre el gobierno de Estados Unidos, de Israel y el gobierno del régimen islámico radical de Irán y otros líderes mundiales más irresponsables, como de la OTAN, como Vladimir Putin en Rusia, como Xi Jinping en China, no les importan los derechos humanos, no les importa el bienestar de los pueblos y desencadenan guerras. Hay un cuestionamiento que yo hago. Muchos nos critican a nosotros los jóvenes y dicen que los jóvenes somos una mala generación, que somos los malos, que somos irresponsables y cosas de estas, y que somos la generación de cristal. Pero si nos observamos bien, si observamos bien el mundo, la generación que gobierna hoy las principales potencias del mundo no somos los jóvenes, no es ni siquiera la generación de los millennials, ni mucho menos los centennials, o generación mal llamada generación Z, ni es la generación X, son los baby boomers. Donald Trump es un viejo decrépito de 86 años. Benjamín Netanyahu es otro viejo decrépito. Vladimir Putin, aunque no es tan viejo, ya es grande de edad. Xi Jinping es una persona grande de edad. Y son los que gobiernan. El ayatollah que ha fallecido de Irán era una persona de tercera edad. Su hijo quizás no es tan grande de edad, pero también ya es más de los 60 años. Son los que gobiernan el mundo. Entonces, ¿quiénes son los irresponsables? ¿Son los jóvenes? Yo creo que no. Yo creo que los irresponsables ni son los jóvenes ni tampoco los viejos, sino son quienes han gobernado con corrupción y egoísmo. Y ahora es hora de que hagamos algo por frenar la guerra de Irán, sobre todo los ciudadanos de Estados Unidos, Israel e Irán, pero también los ciudadanos del mundo, sobre todo tomar conciencia, informarnos, no caer en el miedo, porque el miedo no nos va a salvar, tener nuestro corazón en paz, encomendarnos al Creador en todo momento y tener fe en que la humanidad saldrá adelante y que tendremos un mundo de más paz y felicidad para todos si tomamos conciencia y ejercemos presión a los gobiernos y decimos, ustedes viven de nuestros impuestos, los gobiernos son mantenidos con nuestros impuestos y tienen que obedecer a los ciudadanos, no a ellos obedecer a quienes patrocinan sus campañas. Porque justamente es de ahí yace el problema, de que la campaña de Donald Trump fue patrocinada, financiada por el lobby judío-sionista. Y entonces el lobby sionista, aclárese, no los judíos, los sionistas. Hago esta aclaración, sionista, el que está a favor del sionismo, es decir, del proyecto de la nueva Israel, de que Israel controle todo Medio Oriente. En cambio, judío es el que profesa la religión del judaísmo. Israelita, ciudadano de Israel. Los israelitas, igual que los iraníes, merecen todo nuestro respeto y apoyo, porque son personas que están sufriendo tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Irán. Los dos merecen igual de respeto. Los dos son pueblos elegidos por el Creador, los dos son hermanos y no tienen por qué estar peleados ni los israelitas, ni los iraníes, ni los estadounidenses, porque los pueblos sufren y quienes se llevan las ganancias son los gobernantes. Hagamos conciencia, les dejo este mensaje y un abrazo y hasta la próxima.